Claro. La plataforma de análisis, opinión y autocrítica con Vilma Ibarra. Hablando claro. Aquí en Colombia 98.7. Hablando claro. Inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son en punto a las 8 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hacemos contacto ya casi con don Luis Rosero vía Zoom para que nos acompañe esta mañana. Especialista en demografía con una visión amplia, con un lente muy amplio respecto de la situación del país en la coyuntura pandémica, pero mucho más allá en los desafíos de presente y futuro respecto de los temas más acuciantes, digo, el sanitario y el que tiene que ver con los asuntos de las finanzas y la economía. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal de fin de semana? Muy bien, Vilma, buenos días. Tenga usted, tenga cada uno de los oyentes que siempre nos acompañan a las 8 de la mañana. Pendiente el fin de semana, primero de los aguaceros, para irse uno acomodando en qué hacer y qué no hacer el fin de semana. Pendiente del avance, por supuesto, de la pandemia. Ya se supera la cifra, la cifra muy significativa del 1.000.000 de personas que han fallecido por causas asociadas a COVID-19, y también viendo la gran noticia internacional con altísimo interés electoral que publicó ayer el New York Times sobre el escuálido pago de impuestos de parte de Donald Trump y sus empresas, y a ver qué efecto tendrá esto sobre las elecciones que tendrán lugar dentro de, octubre, ¿cuánto? ¿Cuándo nos queda? Falta menos de 2 meses. El primer martes correcto. De noviembre serán las elecciones, es el supermartes electoral en los Estados Unidos y para el mundo entero. Esta es una jornada electoral en la que se juega mucho. La verdad que no se juega solamente la presidencia de los Estados Unidos, solamente con asistir, y eso lo vamos a ver el jueves con don Eduardo Ulibarri, con asistir al proceso de la nominación, de la sustitución de la juez Ruth Bader, nos da una idea de lo importante que en cuanto a la institucionalidad de la democracia más significativa, más poderosa del planeta y más venida a menos también, o una de las más venidas a menos, se juega. Ahí lo estamos observando en un proceso como ese. Realmente el mundo asiste a una circunstancia muy compleja en el ejercicio del poder. Con este elemento, Vilma, sobre el pago de impuestos, que en Estados Unidos siempre es muy sensible, el asunto de cuánto se ha asociado de ser buen ciudadano, buen americano, dirían ellos, con pagar impuestos. Bueno, ahora que estamos en esta discusión en Costa Rica, estamos desde hace ya, por supuesto, desde el 2018, pero ahora que entramos ante el escenario del acuerdo con el FMI y la propuesta cargada en elevación de impuestos y quién paga impuestos, cuánto se exonera, qué sectores, entiende uno cuán sensible puede ser, sobre todo en un país que está tan familiarizado con el desarrollo de las grandes riquezas, el tema de si se paga o no impuestos. En esta semana, por supuesto, aquí en Costa Rica, el avance de las negociaciones, de qué puede ir y qué no, en las medidas que se propondrá de parte del gobierno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en este corte y pega de esa propuesta que evidentemente va a cambiar. Yo creo que tal vez un asunto muy significativo y ineludible, imperioso de observar es el asesinato de María del Carmen Taxan Ulate. A todas las personas, sus familiares y a todas las personas que la aman, ¿verdad? Yo siempre digo que el amor no muere con la ausencia física, y a la sociedad costarricense en su conjunto por un nuevo feminicidio que fue ejecutado días atrás, pero del que supimos el fin de semana, porque el imputado pretendió presentar los hechos
como lo que no eran, y ahora la policía ha rápidamente determinado que su propio esposo habría acabado con su vida. Y este es un tema que tenemos que tener muy presente, que tenemos que tener en el tintero, sobre el que tenemos que seguir actuando. Además, el horroroso caso de un hombre que fue identificado ya, el padre, que violó y embarazó a su propia niña de 11 años de edad. Esos son casos que están ahí. Yo no sé si tenemos ya conexión con don Luis Rosero o todavía. Gracias. Sí. Don Luis, es un placer tenerlo aquí en Hablando Claro. Muchísimas gracias. Don Luis Rosero es uno de los demógrafos más connotados de América Latina. Le pedimos una conversación a él con lente amplio para poder dimensionar un poco los desafíos y los retos que tiene el país. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis. Buenos días, Vilma. Muchas gracias por la oportunidad y es un gusto estar en su programa. Como tenemos muchas ganas de saber en la coyuntura del día a día los números de la pandemia, y eso después no nos permite avanzar con el lente amplio, entonces lo hacemos de manera muy acelerada, digamos, o rápida para iniciar la conversación. Don Luis, el mundo llega a 1 millón de muertos. Esto que nos cambió la vida, es un lugar común decir que nos cambió la vida. Hay esta circunstancia que atraviesa el devenir, la cotidianeidad, y yo quisiera que usted nos hablara sobre nuestros propios números, porque la verdad del caso es que vamos a un mes de octubre muy desafiante, y quisiera que usted nos diera una lectura rápida de cómo está observando los números del país, porque eso es lo que yo sé que todo el mundo le pide siempre de primero, y luego hablamos de los demás temas. Sí, bueno, muchas gracias. Creo que estamos en una situación un poquito mejor en estos días. Uy, qué bien. Estamos alcanzando el pico de la epidemia. Eso quiere decir que estamos en el peor punto en ese sentido. Pero ya después de esto, como cuando uno sube en bicicleta, después de que llegó a la cumbre, ya le toca bajar, y ahí las cosas son un poquito más simples. Entonces, un poco a la expectativa de los números que nos van a dar esta semana de casos nuevos, etcétera, pero creo que esos números van a ser buenos, menos de 1.300, 1.200 casos por día, tal vez 1.000, y creo que vamos a empezar a ver números cada vez menores. Nosotros medimos esto con la llamada tasa R o número R, que indica a cuántas personas está contagiando cada infectado, ¿verdad? Y lo que estamos viendo es que estamos a punto de llegar a la tasa de 1, es decir, que cada infectado contagia a una persona, y justamente ahí es el pico, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a seguir después? Es posible que nos quedemos en una meseta, ¿verdad? Ahí de los 1.200 casos, si es que la tasa R se queda en 1. Es de esperarse, sin embargo, que siga bajando gradualmente, ¿verdad? Porque no estamos haciendo nuevos martillazos, etcétera, sino no estamos haciendo mucho al respecto, pero algo estamos haciendo y va a seguir bajando esa tasa, y el país en cuestión de 2 o 3 meses podría llegar a números controlables de pandemia, es decir, a unos 200 casos por día nomás. Ahora, esto no significa que podemos aflojar las medidas o que podemos ya relajarnos, sino todo lo contrario, ¿verdad? Hay que seguir con muchísimo cuidado para poder seguir avanzando por este camino. Entonces, la situación. Ahora, respecto a la mortalidad, estos datos buenos tardan un poquito en llegar, ¿verdad? En cuanto a números de hospitalización, de fallecimientos, etcétera. Tal vez eso es lo difícil, don Luis, que entendamos nosotros, los que no somos especialistas en la materia, cómo es que teniendo 1.300, 1.200 casos diarios, podemos ir a una circunstancia, digamos, de mejoría significativa,
justo en el momento en que las autoridades hospitalarias nos están advirtiendo que podemos llegar a una saturación de unidades de cuidados intensivos y que al mismo tiempo eso también signifique que con apertura económica, con apertura de actividades económicas, hay que tener mucho cuidado, seguir teniendo medidas de distanciamiento y de uso de protocolos. Todo esto parece un contrasentido, ¿verdad? Y prepararnos para estos 2 o 3 meses con un poquito más de disciplina a pesar del cansancio. Así es, Vilma. Es una parte del problema de estos números y de la dinámica de la epidemia. Lo contrario me pasaba un poco en el mes de mayo y junio, en que yo me pasaba advirtiendo que estábamos yendo por mal camino, que estábamos aumentando la tasa R, que estábamos teniendo serios problemas, y muchísima gente no creía eso y hasta se enojaba, decía, no, pero los hospitales están vacíos, el hospital que se creó no tenía las camas ocupadas, nadie se muere, es mentira, ¿cómo se le ocurre? Lo mismo es la situación ahora, ¿verdad? En cuanto a dinámica, vemos que está mejorando un poquito la situación. Esto va a tener un impacto en mortalidad y en hospitalizaciones dentro de 2, 3 semanas, un mes. La proyección tan oscura que se tenía, que incluso nosotros mismos la hacíamos, se originaba en las cifras de hace 2 o 3 semanas en que la tasa de contagio estaba subiendo, ¿verdad? Pero como ha dejado de subir, e incluso está bajando, entonces la situación ha mejorado en ese sentido. Don Luis Rosero, un gusto saludarlo hoy lunes acá con nosotros. Don Luis, ¿los números dan para hacer estas conclusiones con fiabilidad, considerando que la cantidad de pruebas que se hace diariamente, muchos expertos la han considerado insuficiente, y considerando también el rezago que hay en la cifra de recuperados y por tanto en el valor de los casos activos que se mantienen vigentes con COVID-19? Bueno, todas estas proyecciones tienen un riesgo de no cumplirse, ¿verdad? Cosas pueden pasar para que vuelva a aumentar la tasa R, ¿verdad? Entonces esto no es absolutamente cierto. Es una proyección con ciertos riesgos, pero yo puedo apostar que las cosas van a ir por allí. Ahora bien, además de la observación de cómo se está moviendo la tasa R, nosotros hemos estado mirando cómo se ha desarrollado la curva epidémica en otros países de América Latina. Y allí hemos visto que, con la excepción de Chile, en la gran mayoría de en todos los países, la curva epidémica ha entrado a ese pico y ha empezado a bajar en el rango de entre 200 y 250 casos diarios por millón de habitantes. Costa Rica está justamente cerca de 250 casos diarios por millón de habitantes, ¿verdad? 1.200 entre 5 millones. Entonces sería muy raro que Costa Rica llegue a niveles todavía más altos, ¿verdad? Para que se curve la curva epidémica. Entonces, esta es otra razón para sentir que podemos estar saliendo. También estamos viendo a niveles de distritos y cantones que en los más afectados, aunque todavía sigue habiendo casos nuevos, etcétera, esos números no están creciendo, ¿verdad? Entonces, ese es otro motivo de optimismo. Claro. Bueno, no deja de ser muy esperanzador que personas expertas, Vilma, como don Luis Rosero, den estas luces buenas, considerando, bueno, que... No, pero sobre todo porque particularmente don Luis, hay que decirlo, fue muy enfático en las primeras etapas del contagio en Costa Rica respecto de que la situación iba a ser mucho más grave de lo que dichosamente no llegó a ser. Y es muy bueno dar noticias de lo que nos sucedió, don Luis. Sí. Ahora, un detalle, ¿verdad? Siempre está la posibilidad de una segunda ola.
y eso nos puede ocurrir en cualquier momento. ¿No era esta? ¿No la pasamos? No, siempre don Luis ha dicho que esta es la primera, ¿verdad, don Luis? Sí. Nosotros nunca salimos. Sí, esto es la primera ola, sí, la verdad. Muy bien, bueno, y además, perdón, Vilma, estamos a algunos días de que se cumpla el plazo que he mencionado como posible el gerente de la Caja, Mario Ruiz, de una saturación de los servicios las 2 primeras críticos, semanas de octubre. ¿verdad? Ya sí. Estamos por acabar ya mes de septiembre, esta semana se acaba. Entonces, aunque el efecto, como dice don Luis Rosero, de la tasa de contagio a que se traduzca en una reducción de hospitalizaciones y en uso de los servicios críticos o de las camas UCI, tarda un poco más, pero bueno, no deja de ser esperanzador y ojalá que no lleguemos a saturar a esa situación que mencionaba el gerente Mario Ruiz. Don Luis Rosero, permítanos por favor, vamos a hacer una pausa, 8:15, venimos para entrar en la materia que también nos ocupa. Es cómo hacemos nosotros para observar más allá de esta circunstancia pandémica sanitaria, los desafíos de la sociedad costarricense en términos de un acuerdo para resolver los problemas más acuciantes de las finanzas públicas y cuáles son los derroteros que la demografía también nos va imponiendo. Y eso lo vamos a ver con don Luis Rosero después de la pausa. Hablando claro. Vivimos tiempos de cambios y evolución. Evolucionó nuestra forma de saludarnos, de trabajar, de estudiar, nuestra forma de celebrar cumpleaños, de hacer compras. Así también evolucionaron las deudas. Pensando en esto, Grupo Mutual te propone un trato. Refundir todas tus deudas, incluidas las de tus tarjetas de crédito, en una sola, pagando una cuota mucho más baja. Porque la vida no se detiene, forma parte de la evolución de Grupo Mutual. Contactanos hoy mismo por redes sociales o al 2437-1000. Aplican restricciones. Mientras continúen circulando vehículos en nuestras carreteras, seguiremos velando por su seguridad. En Riteve continuaremos realizando las revisiones en los días y horarios que las autoridades lo dispongan. Únicamente con cita y siguiendo todas las recomendaciones sanitarias para que este proceso sea lo más seguro posible. Por eso le solicitamos que venga una sola persona, que respete las normas de distanciamiento e higiene y colabore con nosotros para la inspección interna de su vehículo. En Riteve estamos comprometidos con la vida. Para morir en carretera, no es necesario chocar frontalmente con otro vehículo a una alta velocidad. A 70 kilómetros por hora, en un choque de frente, se genera una energía tan grande que duplica la velocidad de ambos vehículos. Esta energía, a una velocidad relativamente normal, es suficiente para destruir el vehículo y le da a los ocupantes un 5% de posibilidades de sobrevivir. Pensalo, cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Un mensaje del COSEBI, MOP y la Policía de Tránsito. Vivimos tiempos de cambios y evolución. Evolucionó nuestra forma de saludarnos, de trabajar, de estudiar, nuestra forma de celebrar cumpleaños, de hacer compras. Así también evolucionaron las deudas. Pensando en esto, Grupo Mutual te propone un trato. Refundir todas tus deudas, incluidas las de tus tarjetas de crédito, en una sola, pagando una cuota mucho más baja. Porque la vida no se detiene, forma parte de la evolución de Grupo Mutual. Contactanos hoy mismo por redes sociales o al 2437-1000. Aplican restricciones. Estás muy pensativo. Sí, pensando en mis deudas. El 10 tengo que pagar el carro, el 15 la casa y la tarjeta. Pero hacerlo más fácil. Yo unifiqué mis deudas con el BCR. Ahora pago una sola cuota, en una sola fecha y... un solo banco. Deje de pensar en tantas deudas y unifíquelas en el BCR. Pague menos por mes. Solicite ya su crédito al completar el formulario en bancobcr.com y en la app BCR Móvil. Somos el Banco de Costa Rica. Hablando claro. Colombia. Con un país en sintonía, son las 8:18 de la mañana. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes. El doctor Luis Rosero es especialista en demografía. Todos lo conocen mucho porque habitualmente habla de los temas del contagio y las curvas de la enfermedad en el país y mucho más allá en América Latina. Don Luis, nuestra preocupación ahora también tiene que ver con las medidas que hemos de tomar
para hacer un acuerdo nacional que nos permita acceder a recursos internacionales, ya lo sabemos todos, para resolver nuestras finanzas públicas. Yo quisiera, por tanto, que usted nos pintara un panorama de qué tiene que ver la demografía con la necesidad de tener un acuerdo económico, porque mucha gente dirá, ¿y esto por qué? Entonces, quiero que usted lo explique en palabras que todos podemos entender. Sí, bueno, podemos empezar por el principio. Y es que en los años 40, principios de los 40, el país hizo un pacto social y generacional y estableció todos los sistemas de seguridad social, etcétera, ¿verdad? En ese momento, la esperanza de vida de los costarricenses era menos de 60 años. Las familias eran de 7, 8 hijos. La mitad de la población tenía menos de 20 años y solamente el 3% de la población eran personas adultas mayores. Bajo esas circunstancias, este pacto, este contrato social que se hizo, funcionó y nos ha funcionado bastante bien, ¿verdad? Porque además no había madurado, por ejemplo, todo el sistema para pagar pensiones, etcétera. Entonces estaba un poco disfrutando del hecho de que aún mucha gente no llegaba a la edad de pensionarse. Entonces todo eso funcionó muy bien. Eso incluso lo hemos medido en lo que llamamos el bono demográfico. Hemos medido el bono demográfico para el gobierno, que muestra que hasta hace muy poco tiempo el crecimiento de la base tributaria de los que pagamos era bastante más rápido que el crecimiento de las demandas por transferencias de educación, de salud, de pensiones, etcétera. Entonces el gobierno tenía un bono, y en el gobierno, incluido la Caja Costarricense de Seguro Social, tenía un bono que le permitía ampliar los servicios, etcétera, etcétera. Eso se acabó en esta década que terminó, ¿verdad? El bono demográfico fiscal, ese crecimiento más rápido de la base tributaria comparado con la base que demanda transferencias, ha dejado de ocurrir y ahora está creciendo más rápidamente la demanda de transferencias que la base tributaria. ¿Y por qué es esto así? Porque en gran medida la base tributaria se basa en las edades de trabajar, ¿verdad? Y la forma en que está cambiando la pirámide de población está haciendo que en cierto momento esas edades centrales, las edades en que se trabaja, aumentaron más que el resto de edades en la pirámide, y eso fue muy bueno para la economía, para el fisco, etcétera. Pero ahora esa hinchazón de la pirámide en el medio se está desplazando hacia arriba, hacia las edades más avanzadas, y están empezando a aparecer los problemas. Esto lo que significa, don Luis, es que hay menos personas cotizando para darle sostenimiento a este bono demográfico tributario y más personas que van saliendo de la población económicamente activa hacia el proceso de la jubilación. Exactamente. Claro, hay una parte del bono que todavía está funcionando muy bien y va a funcionar muchos años más, y es la parte de la educación, ¿verdad? Ahí, en cambio, el bono sigue muy actual, porque hay relativamente cada vez menos personas en edad de educarse, y entonces o se puede trasladar recursos fuera de la educación hacia otros, lo cual no sería muy buena idea, o se puede usar eso para mejorar la educación. Ahí andamos bien. Pero sí, en materia de pensiones estamos ante un grave problema ya, y en materia de salud vamos a estar frente a un grave problema pronto, ¿verdad? En materia de pensiones, nuestros números nos dicen que el país está destinando, creo que cerca del 5% del Producto Interno Bruto al pago de pensiones. El sector, el Estado, ¿verdad?, incluyendo allí a la Caja y las entidades autónomas, destina como el 20% de su gasto
a pensiones, ¿verdad? Ahí en el gasto no estoy incluyendo inversiones, pago de deuda, etcétera. Pero lo que es gasto, la quinta parte se está yendo en pensiones. Entonces yo apostaría a que el Fondo Monetario Internacional le va a decir a Costa Rica que arregle la situación de las pensiones, porque como está la situación ahora no es sostenible. Eso lo ha mostrado, por ejemplo, el estudio actuarial que tanto se comentó el año pasado, que hizo la UCR, ¿verdad? Y otra serie de indicadores, ¿verdad? El sistema actual de pensiones es simplemente no sostenible, especialmente las pensiones que están fuera del IBM, ¿verdad? Don Luis, todo lo que señala es muy importante, pero quiero hacer un énfasis en particular respecto de esta última afirmación. Usted dice que apostaría a que el Fondo Monetario Internacional le va a decir a Costa Rica que ponga un énfasis en la propuesta en el tema de pensiones. Énfasis que, por supuesto, no está puesto al día de hoy en el borrador que conocemos. Entonces, eso significa que más allá de un acuerdo puntual contable para 2, 3 años, el Fondo Monetario se va a fijar y va a ponernos a fijarnos en temas de largo plazo que nosotros no hemos resuelto hasta ahora, porque lo que se ha hecho hasta ahora en pensiones han sido, digámoslo, curitas respecto de la magnitud del problema. Exactamente, ¿verdad? Yo sospecho que eso va a ocurrir. Le va a pedir el fondo que el gobierno ponga metas, haga propuestas para solucionar el problema que ya está aquí, que se va a agravar muy rápidamente, ¿verdad? Luego del informe actuarial ese de la UCR del año pasado, se reunieron comisiones de notables, etcétera, etcétera, y lo que se hizo fue raspar la olla, ¿verdad? Tratar de buscar recursos, pellizcando por aquí, pellizcando por acá, pero nunca se propuso una solución. Don Luis, hace poco, sí. Tengo que interrumpirlo nuevamente, qué pena, pero es que imagínese que la Junta Directiva de la Caja ha formulado una propuesta, pareciera bastante inviable, para que el Estado ponga más recursos en el sistema de pensión del IBM. Y bueno, y el Estado además pone los recursos para otros sistemas de pensiones, no solo el IBM, también el Magisterio y el Poder Judicial. Poniendo más recursos en la circunstancia crítica de las finanzas públicas, pareciera que eso no se va a poder. Digo, sin ser experto, ¿cuál es el elefante en el cuarto? ¿Cuál es el problema que tenemos que ver? ¿Dónde tenemos que poner nosotros atención? Sí, exactamente. Antes de contestarle, por ejemplo, la propuesta de doña Rocío, ¿verdad? La superintendente de pensiones, de usar los fondos de asignaciones familiares, traspasarlos a la caja para que use el sistema de pensiones, me parece que no va a funcionar, porque es desvestir un santo para vestir al otro. ¿Y qué va a pasar con los programas que financiaba asignaciones familiares, verdad? Uh-huh. Entonces, por ahí tampoco está la solución. Y sí, mientras no enfrentemos la causa de fondo que dio origen a este problema, y es el cambio de la estructura por edades de la población, no hay solución. Y lo que hay que hacer, y para mí es obvio, es aumentar la edad de pensionarse, ¿verdad? Yo sé que lo que está diciendo usted son como malas palabras, don Luis. Yo sé. Ya perdimos la mitad de las personas que nos escuchan este programa de esta mañana, don Luis. O aumentamos el número de insultos, lo cual es habitual también. También, claro. Don Luis, ¿por qué? A ver, es usual que el FMI en acuerdos de pero te devolviste. Estamos en nada más y nada menos que la edad de la pensión. Claro, lo dice don Luis, solo así se mejora el problema, y el problema es un problema de origen, además, por supuesto, de la tendencia demográfica. Esta posibilidad de aumentar la edad de la pensión va en línea con lo que han tenido que hacer otros países también, o somos un caso tan extraño que nos obliga a hacer esta medida
que muchos considerarán inaceptable? En América Latina no lo sé, ¿verdad? Hay diferentes circunstancias. El país más envejecido es Cuba, ¿verdad? Pero ahí el sistema económico es completamente diferente. Chile tiene un sistema de pensiones diferente. Argentina, que tiene una población más envejecida que Costa Rica, creo que se ha negado a hacer esos aumentos y los problemas que está enfrentando están ahí, ¿verdad? No sé si queremos seguir el camino de Argentina. No queremos seguir ese camino nunca, lamentablemente no queremos seguir el camino de los hermanos. Sí, bueno, tampoco yo soy un experto en asuntos del Fondo Monetario Internacional, pero cualquier economista que vea la situación del país va a encontrar que parte del problema fiscal es el pago de pensiones, ¿verdad? Uh-huh. Y va a pedir soluciones a ese problema. Y yo no veo que la solución sea por ejemplo, aumentar impuestos o tomar recursos de otro lado para seguir pagando pensiones, ¿verdad? Creo que también se ha dicho, en vez de darle tanto dinero a educación, tomemos dinero, una parte de lo que se le da a educación para cubrir este hueco de las pensiones. Eso sería un error garrafal, ¿verdad? Porque más bien de lo que se trata ahora es de lograr dar la mejor educación posible a las nuevas generaciones para que cuando lleguen a la vejez sean lo más autosuficientes posibles, ¿verdad? Y no dependan tanto de la pensión del gobierno. Ahora, esta tendencia demográfica que mencionaba usted cuando hablaba del principio, hace en los años 40, la expectativa de vida, corríjame si le entendí, dijo 60 años. 60 años, decía. 60, sí, muy bien, pues ahora la expectativa de vida pues ronda los 80 años y supondría uno que en este momento hay posibilidad de que las personas pues llegan en un mejor estado de salud a cumplir los 60 años, y hay muchas personas que a los 63 años están, como diríamos popularmente, con toda la pata para seguir trabajando. Gracias, Álvaro, gracias. Claro. Muchas gracias. Usted es un ejemplo, Vilma, pero muchísimas otras personas también. ¿Puede uno decir que la condición de estado de salud en general soportaría una reforma como esta, don Luis? Definitivamente. Yo me paso diciendo que los 70 son los nuevos 60, ¿verdad? Que la condición en que la gente se encontraba a los 60 años de edad hace unas 3 o 4 décadas, ahora la alcanza a los 70 años de edad. Y hay cifras para demostrar eso. Por ejemplo, ¿cuántos años le restaba por vivir a una persona de 60 años en la década de los 50? Le restaban 17 años de vida, ¿verdad? ¿A qué edad en estos momentos a una persona le restan 17 años de vida? A los 72 años. Uh-huh. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo es, por ejemplo, 62, en el... ¿no, don Luis? Perdón, 62 años. 72, sí. 72. Ajá. Ahí le restan todavía 17 años más de vida. Eso es lo que se tenía en los años 50 cuando uno era de 60 años de edad. Y ustedes probablemente se acuerdan de sus abuelitos, etcétera, que los veían muy, muy viejitos a los 60 años de edad, ¿verdad? Sí. Quienes ya estamos en ese piso, siempre nos comparamos con nuestros abuelitos. Qué tan grandes los veíamos cuando teníamos 60 y pico de años nosotros y eran verdaderos ancianos, ¿verdad? Y ahora uno no se quiere asumir como un anciano de 60 y tantos años. Don Luis, este es el punto, digamos, sustantivo, que nosotros lo podemos hacer aquí, digamos, un poco más, digamos, en tono de camaradería, porque usted y yo estamos grandes, no tanto, pero resulta que la gente,
cuando le tocan este tema, pareciera ser uno de los más difíciles. Yo creo que hablar de impuestos y hablar de edad de pensión debe ser de lo más irritante que hay en una sociedad. Y aquí se juntan dos cosas. ¿Cómo le damos sostenibilidad a la seguridad social en su conjunto, a las pensiones en particular, y ello que tiene que ver con pagar impuestos, recibir acompañamiento de un órgano tan repudiado como el Fondo Monetario Internacional, pero pareciera el único que nos puede poner un poco en orden? Esto, digamos, todo confluye allí. Si antes la gente se pensionaba a los 60 años, de acuerdo con su criterio técnico, ¿a qué edad deberíamos pensionarnos ahora? Yo pienso que debería hacerse una reforma en el sentido de incrementar gradualmente la edad de pensionarse, ¿verdad? Bueno, tomando los fríos números, básicamente la mejora ha sido como de 10 años, ¿verdad? Y si antes era a los 60, ahora debería ser a los 70. Y en el futuro las mejoras van a seguir, y las personas de 75 o 80 años a mediados de este siglo van a estar posiblemente mucha mejor, la misma edad ahora. Pero creo que no se trata de hacer abruptamente. Se nos está cortando la línea. Sí, eso sería imposible políticamente y no, ¿verdad? Perdón, don Luis, retrocedamos un momentito aquí lo que acaba de decir usted. Incrementar gradualmente la edad de pensión. Hoy, digamos, deberíamos estarnos pensionando a los 70 años, ¿verdad? Y conforme pasen los años, incrementarla aún más, ¿es así? Puede ser un poquito más flojo que eso. Yo creo que podemos ir, por ejemplo, aumentando un cuarto de año, ¿verdad? Un cuarto de año con cada año calendario, la edad de pensionarse, ¿verdad? Entonces, ahora la edad estatutaria de pensionarse es 65, me parece, o 65 los hombres, 62 las mujeres. Se puede ir aumentando gradualmente, ¿verdad? Medio año un cuarto de año ahora, otro el siguiente, etcétera, etcétera, de modo que dentro de 20 años o algo así, estemos en una edad de pensionarnos de 70 años. ¿En qué me baso para decir eso? Por ejemplo, uno de los números que se usa, ¿verdad?, que usamos para mostrar el problema en que nos encontramos, es la razón de soporte demográfico de las personas en edad de pensionarse. Ahí el cálculo que se hace es cuántas personas hay en edad de trabajar que van a pagar mi pensión por cada persona. Estamos como en 7 en edad de pensionarse por cada una en edad de pensión. Hemos caído de niveles de 11 o 12, ¿verdad? Cuando la situación era muchísimo mejor y ahí era muy fácil pagar sistemas muy generosos. El problema es que esto está bajando muy rápidamente, esta razón de soporte. Hoy es 7 personas por cada una en edad de pensionarse. Dentro de 20 años serán menos de 4. Y en el 2060, ¿verdad?, estaremos en la situación imposible de 2 personas en edad de trabajar por cada persona en edad de pensionarse, ¿verdad? Sí. Con edad de pensionarse a los 65 años. Ahora, si por ejemplo en este momento aumentáramos a 70 la definición de adulto mayor, de edad de pensionarse, etcétera, pasaríamos de esta razón de soporte de 7 a una razón de soporte de 12. ¿Se imagina usted? El sistema funcionaría muy bien allí, ¿verdad? Para pagar hasta pensiones de lujo, si se quiere. Visto de otro modo, ¿verdad? Si hacemos este aumento en la edad de corte, ¿verdad?, a los 70 años, nos podemos ganar como 20 años calendario en la llegada del problema. ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, para el año 2035 estamos
con una edad de pensionarnos de 70 años, en el 2035 estaremos con una razón de soporte de 6 personas en edad de pensionarse, en edad de trabajar por cada una edad de pensionarse, más o menos la situación en que estamos ahora. Ralentizamos un poco la crisis. Habríamos evitado el colapso, ¿verdad? Y tenemos como 20 años para desplazarnos de allí, para movernos a la edad de pensionarse de 70 años, ¿verdad? Don Luis, ¿cuánto tendríamos que trabajar en términos de educación? Porque esto usted lo puede decir, pero si lo dice, no sé, un político, el presidente de la República o el presidente de la Caja o alguna persona en el ejercicio de la función pública, usted sabe que lo lapidan. Cuando lo dice una autoridad, uno tiene como la capacidad de, o algunas personas espero tengan la capacidad de reflexionar, digerir, ¿verdad?, y no decir un adjetivo descalificativo, que es lo primero que mucha gente hace, porque nadie quiere observar la realidad. El tema es que el problema de las finanzas públicas también pasa por un futuro y por la hipoteca de futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, y eso es lo que pareciera más difícil cuando estamos observando que las decisiones se tienen que tomar para el día a día, para hoy, para lo que va a pasar de aquí a los próximos 4 meses con el Fondo Monetario Internacional, y no para lo que va a pasar con mis hijos y con mis nietos. Exacto. Creo que las personas que mejor podrían impulsar un movimiento en esta dirección, de hacer sostenibles al sistema de pensión con una edad de pensionarse más tardía, deberían ser las personas jóvenes, porque si no se hace esta reforma, ellos son los que en definitiva les están tomando de tontos, ¿verdad? Porque se les está haciendo pagar para sostener las pensiones de los adultos mayores de ahora, pero cuando lleguen a esa edad, va a estar un sistema no totalmente quebrado, pero un sistema que a ellos no les va a ayudar mucho, ¿verdad? Entonces, si alguien debería estar interesado en impulsar esto, son las generaciones jóvenes. ¿A qué se refiere usted, don Luis? Perdón por los jóvenes, ¿verdad? Porque si son las personas que están empezando su vida laboral, claro, ¿cuáles jóvenes? Mi abuela cuando tenía 100 les llamaba jóvenes a los de 80, ¿verdad? Eso ya lo sabemos que así funciona, pero por eso le digo, nos referimos a la población que está empezando su vida laboral en este contexto además tan complicado, en donde además los jóvenes acusan un desempleo mayor que el promedio, o se refiere a la masa de quienes estamos como en la mitad, quienes ya tenemos 20 años de vida laboral y ya tenemos, digamos, un acumulado y una expectativa también. ¿A qué se refiere? Se refiere bueno, y además en esta edad de los 40, que es además el grueso de los trabajadores, don Luis. Sí, yo estoy pensando más en los que llaman millennials y similares, ¿verdad? Muchachos de 20, 30 años. De hecho, ellos no son tontos y se han dado cuenta de la situación. Y lo que han hecho y lo que están haciendo es retirarse del sistema. Claro. Tenemos cifras de que el aumento de los autónomos es enorme. Y antes de la crisis, desde antes de la crisis, ¿verdad? Los jóvenes ya no están queriendo pagar para la seguridad social porque se la huelen que les están vacilando, ¿verdad? Entonces, por ahí puede venir la presión. Yo sé que los sindicatos y demás se van a patalear, a gritar, etcétera. Eso es así, ¿verdad? Pero no sé cómo, quizás por medio de la democracia, etcétera, se logre que los grupos más jóvenes tengan una voz en esto, ¿verdad? Don Luis, y el efecto de esta pandemia y de este año tan complicado, hablando de este año, pero sabemos que la crisis no está lejos de decir terminó. En términos de la economía, de desempleo, de descalabro de las cotizaciones que ha habido este año, ¿qué efecto puede tener sobre las pensiones? Dicho en sencillo, don Luis. Sí, usted lo mencionó, ¿verdad?
ha bajado la cantidad de cotizantes, posiblemente el monto de las cotizaciones, y si estaba habiendo problemas para financiar las pensiones antes, hay más problemas ahora, ¿verdad? Ahora, dentro de las pensiones hay dos situaciones también, ¿verdad? Por una parte está el IVM, ¿verdad? Que es un sistema que está funcionando razonablemente bien, que va a tener problemas, pero hay que hacerle estos ajustes de la edad, etcétera, y cuyo problema mayor no es tan inminente. Pero está todos los otros sistemas que viven del presupuesto que están afectando de manera muy grave al fisco, ¿verdad? A las finanzas públicas. Ahí sí se requiere un ajuste más rápido y mayor, ¿verdad? Ahí definitivamente hay que bajar los montos, etcétera, etcétera. Y entonces, respondiendo a su pregunta, sí, el mayor efecto ha sido en la baja de las cotizaciones y en la baja de los recursos del Estado para seguir pagando las pensiones con cargo al presupuesto. No, don Luis, hay alguien aquí, tengo muchos comentarios en la plataforma y entonces quería compartir con usted. Hay alguien que dice, pero este señor es don Luis Rosero, este señor cree que somos eternos, y creo que eso refleja un poco este tema de cuánto está la gente afincada en el hecho de que las cosas que se establecieron en los años 40, en los años 50 o en los 60 no se pueden variar. Y nosotros creo que como no hemos estado al filo de la navaja con un default financiero o con el tema del sostenimiento de las pensiones, pensamos que las cosas se pueden seguir sosteniendo y somos muy reacios al cambio. Quisiera una última valoración suya, porque yo sé que ya tenemos que dejarlo para otra conexión que tiene, sobre la importancia de ver esto desapasionadamente, aun cuando se trate de algo tan personal y tan íntimo como nuestra edad de retiro. Sí, yo diría que comparémonos, por ejemplo, con países europeos. La esperanza de vida, sobre todo la esperanza de vida en las edades mayores, en Costa Rica es igual o mayor que la que se tiene en Francia, en Inglaterra o en Dinamarca. Parecida a la de España, porque en España tienen una muy buena esperanza de vida. En todos esos países ya la edad a pensionarse se ha reformado, ¿verdad? O está en proceso de reforma. Y suele estar en el orden de los 70 años. En algunos países está indexada con la esperanza de vida, ¿verdad? Conforme aumenta la esperanza de vida, entonces aumenta la edad de pensionarse. Entonces, no es que estamos pensando que somos eternos, no es nada excepcional, se está haciendo en otros lados donde se ha llegado a esta situación de una extraordinariamente alta esperanza de vida. Y la esperanza de vida en Costa Rica es extraordinariamente alta. Es más alta que en Estados Unidos y parecida a muchos países de Europa, ¿sí? Nos quedan muchas cosas en el tintero. Por supuesto, como dice don Luis, eso significa que la apuesta a la educación hay que redoblarla, porque mi compañero Javi Marrero dice, bueno, es que a los 70 años a nadie le dan trabajo, si ya a los 40 la gente no puede conseguirlo, pero tiene que tener una buena calificación, porque una persona bien calificada consigue trabajo en todas edades de su vida, y sobre todo cuando tiene experiencia. Así es. Y creo que también hace falta un cambio de mentalidad, ¿verdad? A nosotros nos criaron con la idea de que el gobierno nos va a dar una pensión, ¿verdad? Y muchos incluso no tienen ninguna preocupación en ahorrar, en crear sus propios fondos para cuando llegue esa edad. Creo que es tiempo de pensar un poquito más en términos de responsabilidad individual, de que debemos pensar en esos años, debemos ahorrar, debemos invertir, etcétera. Y sí, a los 60 años hay que seguir trabajando, ¿verdad? Hay que seguir trabajando, sí, señor. Entre otras cosas, porque eso le da a uno mucho más valor sobre sí mismo. Creo que acaba de tocar un tema fundamental. Es porque tenemos que mantener el régimen de pensión obligatoria complementaria y la pensión voluntaria, que es tan chiquitita en el país, don Luis. Así es, o sea,
Eso hay que educar a las personas para que aporten voluntariamente a ese fondo, si quieren, o si quieren pueden crearse otros fondos, ¿verdad? O fondos solidaristas, etcétera. Pero debe mejorarse muchísimo el sistema financiero nacional para favorecer esos fondos, ¿verdad? Ahora, por cuestión de libertad individual, etcétera, parece que no es posible obligar a que la gente mantenga sus ahorros así, pero sí se pueden establecer penalidades fuertes si la gente retira sus ahorros de allí, ¿verdad? Y promover de diversas maneras, ¿verdad? Mediante exenciones de impuestos, etcétera, el ahorro para la vejez. Importantísimo esto que nos menciona don Luis Rosero, este punto sobre el que no podemos olvidar, a pesar de las urgencias y las emergencias del momento de muchos hogares, hay que pensar también en el futuro, porque esta cosa pasará y tocará también ver cómo vivimos después. Le agradecemos muchísimo a don Luis Rosero, experimentadísimo demógrafo, por iluminarnos en estos temas de pensión y economía. Le agradecemos muchísimo y vamos a la última pausa. Gracias, don Luis, buenos días, hasta luego. Buenos días, un gusto, adiós. Ya venimos con ustedes, amigas, amigos. Hablando claro. En el Banco de Costa Rica somos más de 4.000 personas trabajando por usted. Este año hemos otorgado créditos por más de 117.000 millones de colones en 3.900 operaciones para personas y pymes. Hemos realizado arreglos de pago por más de 395.000 millones de colones, llevando tranquilidad a más de 12.400 clientes. Somos gente como usted y estamos a su servicio. Somos el Banco de Costa Rica. Vivimos tiempos de cambios y evolución. Evolucionó nuestra forma de saludarnos, de trabajar, de estudiar, nuestra forma de celebrar cumpleaños, de hacer compras. Así también evolucionaron las deudas. Pensando en esto, Grupo Mutual te propone un trato. Refundir todas tus deudas, incluidas las de tus tarjetas de crédito, en una sola, pagando una cuota mucho más baja. Porque la vida no se detiene, forma parte de la evolución de Grupo Mutual. Contactanos hoy mismo por redes sociales o al 2437-1000. Aplican restricciones. Es momento de solidarizarnos. Montes de Oca Solidaria, una campaña para donar alimentos y artículos de higiene personal y limpieza para las familias que más lo necesitan en Montes de Oca. Ingresa al Facebook del Gobierno Local de Montes de Oca para verificar centros de acopio. En el Banco de Costa Rica, evolucionamos a su lado a través de nuestros canales digitales con productos y servicios en línea que le permiten realizar sus transacciones bancarias más frecuentes desde donde se encuentre. Somos soluciones digitales para conectarnos a través de nuestras plataformas bancobcr.com y la app BCR Móvil. Somos compromiso con el cambio. Somos el Banco de Costa Rica. La historia de un accidente puede cambiar drásticamente con tan solo un pequeño cambio en la velocidad. Si una persona es atropellada por un vehículo que viaja a 30 kilómetros por hora, las posibilidades de la víctima de morir son apenas de un 15%. Pero si el vehículo se desplaza a 50 kilómetros por hora, el 95% de los peatones muere. Una pequeña diferencia en la velocidad y toda una historia puede cambiar. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Un mensaje de COSEBI, MOP y la Policía de Tránsito. Hablando claro. Colombia. Con un país en sintonía, 8:53 minutos. Bueno, vamos llegando a final. Despedimos a don Luis Rosero porque tiene una conexión a las 9 de la mañana con otra conferencia y por supuesto ahora las personas están, digamos, en agenda, sin tiempo más que para cambiar de conexión. Así que le agradecemos mucho a él. Nosotros queríamos conversar con don Luis Rosero para poner en la perspectiva de una cosa que nos es difícil, ¿verdad? De las obligaciones de hoy, también las obligaciones que tenemos, la generación que tiene que tomar decisiones ahora, en este momento, quienes están en la posibilidad de tomar decisiones o de formar opinión o de cualquier tarea en la sociedad respecto de lo que debemos hacer para los jóvenes y los medianamente jóvenes también, porque no podemos hipotecar todo el futuro.
y tenemos que tomar decisiones desapasionadas. Aunque cueste mucho, y uno entiende, aquí un par de conocidos me escribían ahora, Vilma, decían cómo hacemos para quienes estamos pensando en cómo llegar a fin de mes, o cómo vamos a cerrar el año en el negocio, o quienes han perdido su ingreso o su salario, y pensar, y al mismo tiempo tener cabeza y pedirle a la clase política también responsabilidad con una alta factura popular, porque esto, como decía don Luis Rosero, esto no es popular, o ir a una autoridad diciendo, mire, ya usted no se va a jubilar a los 62, se va a jubilar a los 66, o ya no a los 65, sino a los 68, por ejemplo. Cuesta, pero bueno, es que hay que pensar en que son decisiones de las que luego probablemente nos vayamos a arrepentir, como ahora nos estamos arrepintiendo de otras decisiones, o de omitir decisiones que uno dice, ay, qué bien que hace 10 años hubiéramos hecho esto o lo otro, o hace 20, sí, o hace 25, ¿verdad? Sí. Nos vamos, son las 8:55, ya nos están jalando aquí las orejas. El Ministerio Público. Yo espero, claro, nada más y nada menos, es mejor cortar. Claro. Espero que esta semana se apruebe el proyecto nuevo del ROP, que hablamos con doña Rocío de ello la semana pasada, porque creo que tuvimos, y por dicha, la posibilidad de mejorarlo y de sostenerlo. Hay una enorme responsabilidad de todos para sostenerlo y empezar también a apuntar la pensión voluntaria. Que la pasen muy bien, hasta mañana, chao, chao, chao. Hablando claro.